Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a seguir con nuestra sección de preguntas y respuestas con la número 21, con una serie de correos que me habéis enviado a la dirección del correo electrónico que tengo directamente para este apartado del canal. Os recuerdo la dirección del correo electrónico para todos aquellos que me querráis enviar preguntas sobre historia del cine o preguntas sobre cine en general. La dirección de correo electrónico, aunque aquí abajo en la descripción lo vais a encontrar, es criticascinéfilas40@gmail.com. El 40 con número, todo continuado, todo seguido, criticascinéfilas40@gmail.com. Y vamos a retomar esta sección del canal tan interesante, sobre todo para mí, porque voy a dar respuesta a muchas de vuestras dudas y preguntas que me habéis estado enviando al correo electrónico, a este correo electrónico, durante las últimas semanas, ya que el número 20 de preguntas y respuestas creo que fue ya hace casi un mes, si mal no recuerdo, aproximadamente. Aunque debido al volumen de preguntas, creo que debería hacerlos más habitualmente. Pero luego, voy más en ese sentido a las críticas de las películas, a los análisis de los mismos, porque realmente es lo que también me gusta mucho. Pero vamos, todo lo que son los apartados, todas las secciones del canal son importantes. Y la sección de preguntas y respuestas para mí es una de mis favoritas, sin duda alguna. Vamos con las preguntas que me ha mandado Miguel Mignorance, que son unas cuantas y bastante interesantes. Aunque si te digo la verdad, Miguel, han sido como muy dispares las dos preguntas que me has enviado o los dos correos que me has enviado. Por una parte me habla de las adaptaciones de los cómics de los X-Men, es decir, las dos películas que hizo Bryan Singer. Me dice que efectivamente son excelentes films, y que realmente no estaban, o se les criticó en su época, efectivamente por no ser unas adaptaciones muy o excesivamente fieles al cómic, pero que él dice que no es como el UCM o como DC, que lo que han hecho ha sido una sobresaturación y sobreexplotación del género, y que rara vez consiguen hacer películas que brillen. Tengo que decirte que estoy completamente y absolutamente de acuerdo contigo en esto que acabas de decir. Para mí las dos primeras películas que hizo Bryan Singer de los X-Men, además me acuerdo que fueron en el 2000 y en el 2000 o 2001 y en el 2002, y además con muy buen reparto. Me acuerdo de Ian McKellen haciendo de Magneto y sobre todo de Hugh Jackman haciendo de Lobezno. La verdad es que eran unas películas que tenían una fortaleza y que tenían una puesta en escena para mí bastante superior a las películas sobre todo del UCM. Es decir, se notaba que había detrás un director detrás de las cámaras, hoy en día completamente destruido por la cultura de la cancelación, algo realmente muy vergonzoso. Yo creo que estamos, si me permites el inciso, estamos asistiendo a uno de los episodios más negros de la historia de Hollywood con la cultura de la cancelación, y Bryan Singer ha sido una de sus víctimas. Pero yo creo que Bryan Singer ha dejado más que patente su calidad para realizar este tipo de films, sobre todo en las dos primeras de X-Men, que yo las considero que están entre lo mejordizo del cine de superhéroes y sobre todo, además, muy por encima de la mayoría de los productos de Marvel. Los productos de Marvel muchas veces, yo lo he dicho, son películas que ya están planificadas, que ya están organizadas y que a los directores, o mejor dicho a la Disney o a la Marvel, no les importa realmente cambiar a los personajes, cambiarlos de raza, cambiarlos de género, cambiar incluso lo que es, por ejemplo, todo lo que es el mensaje que tiene la película, para intentarnos vender un tipo de ideología o vendernos un tipo de comportamiento muy determinado, como por ejemplo ha ocurrido en la película que he visto hace poco, la de Eternals, está protagonizada por Angelina Jolie, que es una auténtica vergüenza de película, una auténtica vergüenza, en donde aquí yo creo que la Disney ya se desmadra y que además lo hace todo de una manera muy descarada. No voy a entrar en profundidad a decir todo lo que pienso de esta película porque me parece la película más vergonzosa a todos los niveles que ha hecho Hollywood en muchísimos años, la más vergonzosa. Pero siguiendo evidentemente con lo que me comentas de las películas de Bryan Singer, sobre todo lo que se refieren a las dos primeras películas de los X-Men, tengo que decirte que son, como tú bien dices además en el correo, son films que funcionan porque quieren parecerse a películas, no quieren parecerse directamente a un cómic, sino que funcionan como films, no funcionan como una mera adaptación del cómic, copiando o lo que se refiere plagiando la planificación de los cómics para que digamos, es que ese fotograma parece directamente sacado de un cómic. No. Yo creo que lo que Bryan Singer hace es dar a los personajes, digamos, un peso cinematográfico, artístico,
y lo que es la parte de la evolución de los personajes, lo que es su arco argumental y todo eso, está mucho mejor trabajado que el UCM, pero con una gran diferencia. En lo que se refiere a los de DC, yo creo que los X-Men evidentemente están a una altura. Para mí, por ejemplo, las mejores películas de superhéroes siempre serán la trilogía del Caballero Oscuro. La de la Leyenda Renace, pues la tenéis aquí pues muy reciente, he subido lo que es la review, un análisis bastante pormenorizado y muy extenso, en el que expongo todas las razones, el por qué yo creo que esta película y sobre todo las anteriores y las de DC en general son películas bastante más superiores en lo que se refiere al universo de Marvel. Es decir, también en lo que se refiere a los espectadores, las películas, por ejemplo, de la Fox, que eran entonces las de X-Men y sobre todo las de DC, están enfocadas más a un público más adulto. Películas, por ejemplo, como la del Joker, películas como las de las 3 del Caballero Oscuro, no se las puedes poner a un niño de, por ejemplo, de 6 o 7 años, porque directamente se aburría. Porque las películas de la trilogía del Caballero Oscuro son películas de casi 3 horas de duración. La última, la de la Leyenda Renace, son casi 3 horas. Las de X-Men son 2 horas y pico. Pero claro, tienen un argumento sólido, tienen una interpretación con los personajes que habla por sí misma y no es, digamos, la fiesta multicolor que puede ser las películas de Marvel a todos los niveles. Es decir, digamos que tampoco se pueden comparar porque aunque se basen en adaptaciones o que sean adaptaciones de cómics, no quiere decir que el director las haya enfocado, digamos, para niños directamente, sino que los ha enfocado para un público más juvenil, más adulto, sobre todo en lo que se refiere a las de DC y también a las de la 20th Century Fox, sobre todo a las de X-Men. Sobre todo lo que son las dos primeras, X-Men y X-Men 2, que son las que tú me mencionas en el correo. Bryan Singer yo creo que es un director bastante competente e hizo un trabajo realmente extraordinario. Hay una película de él, de Bryan Singer, que yo creo que está destrozada por la crítica, pero y que yo cuando la he visto, o las veces que la he visto, no me parece una película tan sumamente terrible, que era la de Superman Returns, esta que hizo Brandon Routh en el papel de Superman, y que tuvimos en el papel del Lex Luthor a Kevin Spacey. Es decir, me pareció una película que cumplía, me pareció una película que tiene una personalidad determinada, me parece una película que no está razonablemente mal realizada, ni muchísimo menos, pero que en su día la crítica la masacró. Ahora, eso sí, todos los bodrios y todas las mediocridades, sobre todo esta de Eternals, que es tremendamente terrible la película, ha habido críticos que la han puesto por las nubes diciendo que es una buena película. Claro que luego cuando oyes a esos críticos defender la película, no se están creyendo lo que ellos están diciendo. Es más, no tendrán argumentos para justificar que esas películas sean de calidad. Ahí es donde realmente al crítico se le pilla. Se le pilla con el carrito del lado diciendo, ya te he cogido a ti y ya no me estás diciendo o me estás justificando la calidad de los films. Es decir, un crítico cuando hace un comentario sobre una película y sabe que es realmente buena, no duda en justificar con grandes argumentos el por qué es buena. Tú, por ejemplo, le pides a un crítico más o menos competente que te comente lo que es X-Men o X-Men 2, estas películas de Bryan Singer, y evidentemente son productos de calidad. Pero yo creo que luego este subgénero, dentro del género de acción, ha ido degradándose y hoy en día lo que nos ofrece son, digamos, películas más englobadas y sobre todo más enfocadas para un fan, para un fanático. Son mucho fanservice. Pero claro, si lo que son los directores y productores lo enfocan las películas al fanservice y no la enfocan a la calidad, evidentemente tenemos un producto muy desalabazado y como diría el arquitecto de Matrix, tenemos un producto muy desbalanceado, es decir, una ecuación muy desbalanceada en ese motivo, por estos motivos. Pero vamos, efectivamente yo creo que las películas de X-Men dirigidas por Bryan Singer son realmente extraordinarias. Y luego también, si me permites también el inciso, la película de Logan, también protagonizada por Patrick Stewart y por Hugh Jackman, es otra película también realmente notable. Es decir, no tienen nada que ver con el UCM, no tienen nada que ver también en parte con las películas de Detective Comics, con DC. Por ejemplo, Logan pues parece un western realizado a la vieja usanza, tipo western crepuscular, pero evidentemente con personajes de cómics en su interior. Pero claro, lo que hace grande a una película de superhéroes, porque en realidad un film de superhéroes no tiene argumento, porque son adaptaciones de cómics que son historietas cortas, por así decirlo, o más grandes si son novelas gráficas, pues tienen que inventarse cómo meter o cómo influir esos personajes en un determinado género cinematográfico, ya sea el western crepuscular, en el caso de Logan, ya sea por ejemplo el cine negro, en el caso del Caballero Oscuro,
el cine catastrofista o de crítica social en el caso de La leyenda renace, también con mucha crítica social en el caso del Joker, aunque evidentemente el Joker no es una película de superhéroes ni de lejos. Pero claro, yo creo que, como tú bien dices, las películas de Bryan Singer, de X-Men, están bastante alejadas de las propuestas que últimamente están haciéndose tanto de DC como del UCM. No he visto Aves de presa, no he visto la última de Escuadrón Suicida y ni pienso verlas. Es decir, lo que no quiero es machacar mis neuronas con un producto, digamos, que está realizado para fans, única y exclusivamente para fans, y no para un público en general que quiere ir al cine o quiere ver una película que tenga un determinado argumento. Porque independientemente del género, no se pueden escudar los críticos diciendo es que para ser una película de superhéroes es buena. No, es que sea de superhéroes o de no superhéroes, todo género, toda película tiene que tratarse como tal, independientemente del género. Tiene que tener su argumento, sus personajes, estos tienen que tener un arco narrativo, o mejor dicho, un arco argumental. Luego también tiene que tener una progresión dramática, el personaje tiene que cambiar a lo largo de la película debido a los acontecimientos que están ocurriendo, no tiene que ser un personaje realmente monolítico, tiene que haber una puesta en escena, mejor, peor o trabajada, con una planificación tanto argumental como técnica, tiene que tener un ritmo, es decir, todos los elementos que definen a un film. No me vale eso de escudarse en decir, no, es que es muy buena para ser una película de superhéroes, no. Todas las películas tienen que tratarse o que tienen que calificarse debido a una calidad cinematográfica, independientemente del género. Independientemente del género. Porque todas las películas son eso, películas. Y todas se supone que son arte cinematográfico. Luego también me dices que tarde o temprano en los personajes de los X-Men podrían salir en el UCM. Yo creo que sí. Ahora, ya no van a ser igual que en las películas de hace 20 años. Porque en 20 años Hollywood ha cambiado mucho. Y las películas que hacen Marvel hoy en día, no tienes más que ver, pues la de Shang-Chi, no, esta de la leyenda de los 10 anillos, creo que se llamaba, o la de Black Widow, es la de Viuda Negra, o la de Eternals, para darte cuenta que, digamos, que el UCM está en decadencia. Está en una decadencia total. Y además todo vendido, por así decirlo, vendido a sociedades corporativistas que lo que intentan es modelar las mentes de los niños para crear algo nuevo. Nuevo con respecto a la incursión, a la inclusividad, al correctismo, a la corrección política, es decir, todos estos argumentos que no tienen nada que ver con los superhéroes, pero que independientemente de la clase de película que sea, nos lo tienen que meter aunque sea con calzador. Pero si vuelven a estar o si se meten realmente en el UCM, los X-Men ya no serán igual que las películas que hizo Bryan Singer, ni de lejos, porque no es lo mismo. Igual que la serie del Señor de los Anillos, no va a ser igual que las películas de Peter Jackson. Eso ya os lo adelanto a todos los que estoy viendo este vídeo. Aunque ya os digo que la crítica la pondrá maravillosa, una excelente serie, pero ni por asomas serán como las de Peter Jackson. Es más, Elijah Wood hizo unas declaraciones hace poco en la que dijo que si hoy en día tuviese que rodarse El Señor de los Anillos, no quedarían igual, ni serían igual que las películas que se hicieron hace prácticamente 20 años. Ni de lejos. Pero evidentemente es todo pues por la nueva incursión, el correctismo político, la inclusividad y todos estos jaleos que nos están metiendo a cascoporro y con calzador en las películas y que, como yo digo, degradan realmente el producto artístico que deberían de ser. Pero bueno, ya veremos a ver cuáles son los resultados. Como tú dices, efectivamente, pues se hicieron no demasiados films de los X-Men. Yo me acuerdo que se hicieron 2 de Bryan Singer, luego un tercero que era Destino Final, si mal no recuerdo, y luego otras 3 que pertenecían a precuelas que ya, pues los actores ya fueron Michael Fassbender, James McAvoy, pero que ya realmente eran como los personajes de las primeras de los X-Men, pero evidentemente de jóvenes. Y luego, pues aparte, realizaron con Lobezno una trilogía que era Lobezno, si mal no recuerdo, Lobezno Inmortal, y luego la de Logan, que no van correlativas en el tiempo, sino que son historietas como más o menos sueltas, y que para mí funcionan bastante mejor que las películas del UCM. Como tú bien dices, habría que imponer la calidad sobre la cantidad, pero es que esa no es la política de los grandes estudios hoy en día en Hollywood. Hoy en día los grandes estudios de Hollywood están, o los pocos que quedan realmente, dirigidos pues por
por personas que les importe algo en cine, los muy poquitos que quedan, realmente lo que les interesa es hacer cantidades indecentes de dinero, pero no les importa o no quieren realizar arte. Entonces lo que buscan es un producto muy rápido porque saben que hay una masa de fans que van a ver sí o sí su película y que no les interesa si es buena, si es mala, da igual. Para ellos su película, esa película que saque el UCM, que saque quien sea, será extraordinaria, será maravillosa, será fantástica, es decir, nada les podrá cambiar de opinión. Pero claro, la calidad de estas películas deja mucho, muchísimo que desear en todo momento. Yo he estado viendo, yo tengo el Disney Plus, vosotros lo sabéis, y he estado viendo las últimas estas que ha sacado Marvel. He visto la de Viuda Negra, que es realmente la peor interpretación de Scarlett Johansson prácticamente desde el inicio de su carrera. Se nota que está ya harta del personaje. Es más, yo creo que ella empezó un conflicto precisamente por la Disney para que la Disney no la presionara para hacer más películas. Yo creo que se ha hartado del personaje de la Viuda Negra. Hemos tenido como películas de la Viuda Negra como 7 o 8 películas en las que ha aparecido la Viuda Negra, y yo creo que Scarlett Johansson ya se ha cansado del personaje. Evidentemente con razón. Y en esta película realizó una interpretación nefasta. Bueno, es que en realidad la película es terrible en todos los aspectos, pero absolutamente terrible. Fría como el hielo y con un grado de interpretación donde realmente lo artístico brilla por su ausencia. Y ya os digo, la última esta de Eternals, el otro día estuve tragándome las 2 horas y media de película, yo quería dejar de verla prácticamente a los 40 minutos de empezar. Mi mujer dijo, bueno, ya que hemos empezado a verla, vamos a terminarla. Pero sinceramente cuando terminé dije, las 2 horas y media de mi vida más desaprovechadas de mis últimos años, sinceramente. Porque es, ya os digo, una auténtica vergüenza a todos los niveles, incluso moral. Pero bueno, es lo que tenemos hoy en día en Hollywood. Pero vamos, efectivamente yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, las películas de X-Men las que se hicieron por parte de Bryan Singer y todo esto, se hicieron más con mucha más calidad que cantidad, efectivamente. Ojalá todas las películas que nos llevasen de este tipo de films y de otros géneros tuviesen la calidad que de estas películas realizadas por Bryan Singer. Ya os digo, un director hoy en día completamente relegado al ostracismo. También en otro correo, pero esto es un tema completamente distinto, me dices, o me hablas sobre los hermanos Marx, que hicieron realmente pues unas cuantas películas desde finales de los años 20 hasta los años 50. Y me hablas pues de Sam Good, de Edward Butzell, y me dices que cuál es, en mi opinión, el mejor director evidentemente, que les dirigió en sus películas. Bueno, de los hermanos Marx yo podría estar hablándote horas. La verdad es que para mí los hermanos Marx son los mejores humoristas que ha dado Hollywood y la historia del cine. Yo nunca en mi vida me he reído, por lo menos bajo mi opinión, yo nunca en mi vida me he reído tan a mandíbula batiente como con los hermanos Marx, tanto en la época de la Metro-Goldwyn-Mayer como en la época de la Paramount. Aunque para mí, la época de la Metro-Goldwyn-Mayer a partir de 1935, con Una noche en la ópera, dirigida por Sam Good, como tú bien expones, efectivamente ya vemos un cambio de ciclo, pero no de tendencia. Sin embargo, la Metro-Goldwyn-Mayer les supo dirigir de una manera más contundente y controlarles, porque en la Paramount se decían que los hermanos Marx en los rodajes convertían el rodaje de la película prácticamente en otra película. Es decir, se hacían dueños y señores, pasando por encima del guionista, del productor, del director, y prácticamente se hacían dueños y señores de su película. Ellos mismos se dirigían, se saltaban el guión a la torera, ponían los chistes que ellos les daba absolutamente la gana. Bueno, fue terrible la etapa de la Paramount. Solo hubo un director que les controló y de una manera bastante férrea, que fue Leo McCarey. Leo McCarey, el director de la película Tú y yo, protagonizada por Deborah Kerr y por Cary Grant. Pero bueno, eso ya es arena de otro costal. Pero Leo McCarey era un director que durante los años 30 era un personaje dentro de lo que es la Paramount y del mundo del cine en Hollywood con un peso específico muy importante. Leo McCarey fue el director de la que muchos historiadores dicen que es la mejor película de los hermanos Marx, que fue Sopa de Ganso. Personalmente yo prefiero a Sam Good, pero además que dirigió Una noche en la ópera y Un día en las carreras, para mí 2 de las mejores de los hermanos Marx. De Edward Butzell, yo te tengo que decir, por ejemplo, que Edward Butzell no estaba a la altura en la dirección de Leo McCarey de Sam Good. Era más un artesano, como suelen decir algunos críticos, un artesano, que recordando los mejores o peores tiempos de la Paramount, según se mire, los mejores para los hermanos Marx, los peores para la productora,
pues se puede decir que se adueñaron del control de algunas de sus películas. Creo que fue, sin ir más lejos, la de Una tarde en el circo, en el que estuvieron dirigidos por Edward Butzell, y que claro, pues Edward Butzell pues dijo que no continuaba haciendo una película con los hermanos Marx ni de lejos. Creo que fue Una tarde en el circo y fue sustituido en mitad del rodaje por Melvin Leroy, porque decía que no podía soportar ni su humor sarcástico, ni constantemente que le estuvieran tomando el pelo, ni que se saltara en el guión. Es más, Edward Butzell luego dirigió, posteriormente fue convencido por la Metro-Goldwyn-Mayer y dirigió Los hermanos Marx en el oeste, en el año 1940, si mal no recuerdo. Y bueno, fue un éxito, pero todo lo que era la secuencia de Traed madera, del Más madera es la guerra, en la que prácticamente descuartizan por completo, descuangeringan un tren por completo para echar pues madera a la caldera de la locomotora. Toda esa secuencia estaba planificada de un modo distinto. O sea, históricamente iba a ser de un modo no dejar tan el esqueleto del tren tan sumamente visceral, o sea, no dejarlo tan desnudo, por así decirlo. Pero claro, pues la película pues se fijó, es decir, se rodó como se rodó, más dirigida por los hermanos Marx que por Edward Butzell, prácticamente. Y la verdad es que luego cuajó en uno de sus mejores trabajos. Es decir, que los hermanos Marx sabían lo que se hacían. Los hermanos Marx, date cuenta, o daros cuenta todos, que empezaron dirigiendo sus propios vodevils. Es decir, los hermanos Marx pues provenían, eran judíos de origen alemán, de origen germano, que en Estados Unidos tuvieron que labrarse la vida a base de hacer teatros, lo que eran el vodevil. Y ahí hacían sus propios musicales, sus propios números, de ahí a que supieran tocar pues todos los instrumentos, el arpa, la trompeta, aunque la trompeta por parte de Groucho Marx, pero yo creo recordar que en ninguna película hemos visto a Groucho Marx tocar la trompeta. Sin embargo, por ejemplo, Chico era muy bueno con el piano y Harpo con el arpa, es decir, que todos esos instrumentos los tocaban porque realmente ellos empezaron en el teatro, dirigiendo sus propios musicales, sus propias comedias. Es más, las dos primeras películas de los hermanos Marx, que fueron Los Cuatro Cocos del 29, de 1929, y El conflicto de los Marx, Animal Crackers, de 1930, eran adaptaciones de musicales que ellos habían escrito. Por lo tanto, eran sus películas. Y claro, por eso querían hacerse con los dueños y señores y no que Hollywood les impusiese un director. Por eso la etapa de la Paramount, para la Paramount fue terrible. Cuando se deshicieron de ellos en 1935, la Paramount, se quitó un peso, se quitó un muerto de encima tremendo. Y le dijo a la Metro-Goldwyn-Mayer, ahí los tienes y haz lo que quieras. Pero claro, la Metro-Goldwyn-Mayer tenía a un director de una talla que era Sam Good y les dirigió muy férreamente en Una noche en la ópera, Un día en las carreras. Pero cuando bajaron la guardia y metieron a Edward Butzell, se comieron a Edward Butzell totalmente. Se le comieron por las patas. Es más, quisieron también a Edward Butzell convencerle para que hiciera pues una de las últimas películas que hizo con la Metro-Goldwyn-Mayer, que fue Tienda de locos, si mal no recuerdo, en 1941. Pero fue sustituido por Charles Reisner, si mal no recuerdo, Charles Reisner, sí, Reisner creo que si mal no recuerdo se llamaba este director, porque Edward Butzell decía que no, que después de la experiencia de Una tarde en el circo, en el que fue sustituido, y sobre todo en la de los hermanos Marx en el oeste, en el que prácticamente hicieron del tren pues su capa un sayo, dijo que él no se metía más. Pero la verdad es que todas las películas de los hermanos Marx han tenido un sello distintivo, con ese humor tan sumamente trabajado, ese humor del absurdo, que evidentemente les ha caracterizado y que además les ha convertido para mí en los mejores cómicos. Es decir, ¿quién hay ahora que pueda sustituir a los hermanos Marx? Pues prácticamente nadie. Igual que nadie puede sustituir a Charles Chaplin, a Buster Keaton, a Harold Lloyd, a Eddie Cantor, a Jerry Lewis, a los grandes cómicos de la historia de Hollywood. Ni muchísimo menos. Ni Adam Sandler, ni John Belushi, cuando vivía John Belushi, ni Steve Martin, ni John Candy, ni siquiera, dirigidos ni siquiera por John Hughes, pues pudieron estar a la altura cómica de estos auténticos genios del humor. Empezaron efectivamente a finales de los años 20 con Los Cuatro Cocos en el 29, es decir, recién sacadito el cine sonoro inventado, ya los hermanos Marx tenían en el 29 su primera película, Los Cuatro Cocos. Y además, ya os digo, adaptación de uno de sus musicales. Pero para la pregunta que tú me dices, que me has dicho, y perdón por haberme enrollado un poquillo, pero perdóname porque el cine clásico es mi fuerte.
El mejor director para mí o los mejores han sido Sam Good, que les dirigió, ya te digo, en Una noche en la ópera, su mejor película para mí. Leo McCarey en Sopa de ganso, para los historiadores su mejor película, una sátira política realmente extraordinaria, todo hay que decirlo. Y también Un día en las carreras, dirigido por el mismo Sam Good. Es decir, que Sam Good y Leo McCarey para mí han sido los mejores directores que han tenido los hermanos Marx, con diferencia. Me pregunta Adelisa Andrade sobre que está haciendo pues un estudio sobre pues las películas de terror del cine clásico norteamericano, también británico, y me pregunta que cuál sería mi película favorita de todas las estrellas del cine de terror clásico, y me ha puesto un listado en un correo de todos estos actores que os voy a leer más o menos, y que os voy a dictar os voy a decir cuál es mi película favorita de cada uno de ellos. Porque Adelis me pregunta que cuál es mi película favorita de cada uno de estos actores en lo que se refiere al género de horror. Y me dice de Lon Chaney. Hombre, de Lon Chaney tiene muchas películas también, El hombre de las mil caras. Mi favorita, El fantasma de la ópera. Y además es que la tienes aquí, Adelis, la tienes reseñada aquí desde no hace excesivo tiempo. El fantasma de la ópera fue pues prácticamente la obra maestra de Lon Chaney sin ningún género de dudas. Y además una de las grandes películas de terror de la Universal Pictures. Es decir, Lon Chaney, El hombre de las mil caras, también tenía grandes películas de terror. Por ejemplo, London After Midnight, la que se la conoce como La casa de los horrores, pero que fue una película que está prácticamente desaparecida. Se puede decir que es el santo grial de los cinéfilos. Lo que pasa es que, claro, por mucho que han buscado en cinematecas, en videotecas, en múltiples zonas donde podría haber pues alguna copia, pues no la han encontrado. Yo creo que London After Midnight de Lon Chaney tendría que ser, yo creo que era una gran película. Pero como ha desaparecido tampoco podemos juzgarla. Para mí, mi favorita de Lon Chaney, que tiene muchas y muy buenas, es sin duda El fantasma de la ópera. Yo creo que es la más representativa de su cine. De Bela Lugosi, hombre, de Bela Lugosi puedo decirte muchos títulos, pero el más emblemático es el Drácula de 1931, de Todd Browning. Es decir, Bela Lugosi es y será siempre Drácula, evidentemente por la película del 31, que fue la película que dio el pistoletazo de salida a los monstruos de la Universal, al Universal Monsters. Es decir, todas las películas de la etapa de terror de la Universal beben directa o indirectamente del Drácula de Todd Browning. Es una película muy importante en la historia del cine. De Boris Karloff te puedo decir dos títulos: Frankenstein, o el Doctor Frankenstein, como le conocimos aquí en España, y La novia de Frankenstein. Mucho más peso específico tiene cinematográficamente hablando La novia de Frankenstein. La novia de Frankenstein es una obra maestra del cine fantástico y es una obra maestra de la comedia negra, por así decirlo. Es de las comedias de terror la mejor de todos los tiempos, con diferencia. James Whale lo que hizo aquí fue un ejercicio de estilo absolutamente memorable. Es una película que también tenéis aquí reseñada en el canal. ¿Cómo no iba yo a comentar una maravilla como La novia de Frankenstein? Algunos historiadores de cine le dan, además, la importancia en la historia del cine como películas como Ciudadano Kane, como Potemkin, es decir, una importancia muy grande que yo creo que a mi modo de ver no se lo merece, porque claro, hablar de Ciudadano Kane o de Potemkin es excesivamente importante, pero claro, depende del historiador que consultes en ese momento. De Peter Lorre, evidentemente una de las obras maestras del expresionismo alemán de Fritz Lang, M, El vampiro de Düsseldorf. Es decir, es la película por antonomasia de Peter Lorre. Pero luego también le tuvimos a Peter Lorre, por ejemplo, en aquella comedia de Roger Corman llamada El Cuervo. Ya junto a Vincent Price, junto a Boris Karloff, junto a Hazel Kurt, junto a un jovencísimo Jack Nicholson. Pero ya no es una película de terror, es una comedia. Pero, salvando las distancias, M, el vampiro de Düsseldorf, es la mejor película, una de las mejores en la que interpretó ¿cómo se llama? Peter Lorre. Luego también me pones Lon Chaney Jr. Evidentemente Lon Chaney Jr. es el hombre lobo. El hombre lobo de la película de 1941. El clásico, la película clásica por antonomasia de los hombres lobo. Es decir, Lon Chaney Jr., y luego hizo también una serie de películas del hombre lobo, incluso hizo de Monstruo de Frankenstein y también hizo una película sobre el hijo de Drácula. Pero el papel que mejor le venía era el de hombre lobo sin ningún género de dudas. De Vincent Price, estoy entre dos: La caída de la casa Asher de 1960 o El péndulo
de la muerte de 1961, 62, 63, ahora no me acuerdo exactamente, el ciclo que hizo Roger Corman sobre los relatos de Edgar Allan Poe. Yo, si tuviera que escoger alguna, me decantaría seguramente por La caída de la casa Usher, por ser la primera del ciclo de Roger Corman y por tener una ambientación y una puesta en escena realmente soberbia. Y además es donde aquí vemos a un Vincent Price realmente en su salsa, que luego además se le conocería mundialmente mucho más por sus papeles en las películas de cine fantástico y de serie B, como eran las películas de Roger Corman, más que por los éxitos que había realizado anteriormente Vincent Price. Vincent Price venía ya en 1960 de rodar en los años 40 y los años 50 grandísimas películas, por ejemplo de cine negro, como fue Laura de Otto Preminger, junto a Dana Andrews, junto a Jenny Tierney. Es una película realmente excepcional, es una obra maestra del cine negro, la mejor película de Otto Preminger para mí, sin ningún género de dudas. Pero claro, si a cine fantástico nos referimos, evidentemente nos tenemos que referir a Vincent Price como uno de los grandes del género fantástico. Pero Vincent Price tenía una carrera anterior. Luego también con Jenny Tierney hizo una película de misterio, también con asesinatos, un thriller muy bueno llamado El castillo de Dragonwyck. Os la recomiendo, está aquí en YouTube, la podéis ver, está descargada, la podéis ver, es una película fantástica con una atmósfera extraordinaria. Pero bueno, Vincent Price se puede decir que ha hecho películas de todos los géneros, cine fantástico, de terror, cine negro, suspense, thriller. Realmente fue un actor todoterreno en ese sentido. Pero yo creo que la gran mayoría del público hoy en día se le conoce mucho más por evidentemente haber filmado las películas de terror de Roger Corman basada en los relatos de Edgar Allan Poe. De Christopher Lee, evidentemente, el Drácula del 58 de Terence Fisher. Es decir, es un título capital en la historia del cine terror. Para mí una de las mejores cintas de terror de todos los tiempos. Una obra maestra absoluta, desde el primer hasta el último fotograma. Aquí no hay dudas. Y de Peter Cushing, es que Peter Cushing hizo tantísimos extraordinarios papeles. Se podría decir que, ¿cuál es la película en la que Peter Cushing no tiene una buena interpretación? Trabajó para la Hammer, trabajó para la Amicus, trabajó para multitud de productoras. Y al igual que Vincent Price realizó, aunque como secundario, papeles en películas anteriores en Hollywood. Por ejemplo, a las órdenes de John Huston estuvo en Moulin Rouge, la versión del 52 de John Huston, en la que también compartió cartel con Christopher Lee. Pero vamos, Peter Cushing es el caballero del fantástico, es el mejor actor de cine fantástico de todos los tiempos, y todas sus interpretaciones eran magistrales, absolutamente magistrales. Yo me estaría entre El cerebro de Frankenstein, que fue la última película que yo reseñé de la Hammer. Tengo que volver a retomar el ciclo Hammer. Tengo unas cuantas pensadas ya para poder comentaros. Pero también hizo papel de Van Helsing realmente extraordinario en la de Drácula, del 58, junto a Christopher Lee, y también en Las novias de Drácula, de 1960. Ha sido un excelente Van Helsing, ha sido el mejor Van Helsing, ha sido el mejor Barón Frankenstein. Es decir, ¿qué papel no hacía bien Peter Cushing realmente? Y bueno, Adelis, espero que te haya servido más o menos este listado de películas de la mejor o mi película favorita de cada uno de estos grandes actores del género fantástico. Me pregunta Juan Ruiz, después del éxito de Superman, Christopher Reeve realmente le pesó haber interpretado alguna vez a Superman, y si eso no tuvo, pues digamos, una reticencia por parte de los productores para hacer otras películas, y si realmente hubiese hecho más películas si no se hubiese caído del caballo en el 95. Hombre, evidentemente hubiese hecho muchas más películas, pero fíjate, Juan, Christopher Reeve no fue para nada un actor que, debido a que protagonizara el papel de Superman en 4 películas, se le encasillara en el género de acción, ni muchísimo menos. Porque hace 44 años prácticamente que filmó la de Superman, se vio aquella película Superman no como un filón para explotar el género de superhéroes como hoy en día, sino que se la vio una película de un director muy competente que era entonces Richard Donner. Pero que uno de los puntos fuertes de la película Superman es la doble interpretación de Christopher Reeve. Y precisamente por esa doble interpretación, el Superman, además lo digo en la review que yo tengo de Superman, que aquí la tenéis en el canal, no hay más que tenéis que iros a listas, a la opción de listas, a la sección de críticas de los años 70 y la tenéis. Tuvo que hacer 2 papeles muy distintos, el de Clark Kent y el de Superman, con una diferencia interpretativa muy clara.
Y esa diferencia interpretativa nos daba a entender de que era un actor bastante competente. Es más, te voy a poner dos ejemplos por los que luego Christopher Lee hizo muy buenas interpretaciones, y además de un director muy exigente, que era James Ivory, el director de las películas de época de los años 80 y de parte de los años 90. Por ejemplo, estuvo en la película Las Bostonianas, de 1984, si mal no recuerdo, que va a salir dentro de poco en Blu-ray, me la compraré sin ningún género de dudas, me encanta James Ivory. Y también estuvo haciendo un papel secundario en Lo que queda del día, también de James Ivory, y además junto a Anthony Hopkins y Emma Thompson, review que también tenéis aquí en el canal, haciendo el papel del nuevo Lord Darlington, es decir, el nuevo dueño de la casa donde, o la casona solariega, de esa gran mansión, donde trabaja Anthony Hopkins como mayordomo. Y que Christopher Reeve está realmente extraordinario y espléndido en su papel. Es decir, Christopher Reeve, independientemente de Superman, era un actor muy competente y que fue ganando con los años. Yo creo que si no hubiese caído del caballo, evidentemente hubiese seguido haciendo películas y cada vez hubiese ganado más calidad en lo que se refiere a actor. Y sin duda alguna yo creo que con el tiempo, ya incluso metidos en los años 2000, yo creo que la Academia le hubiese a lo mejor galardonado al menos a lo mejor con una estatuilla, con un Oscar, o en reconocimiento a una labor interpretativa, yo creo que más que meritoria. Para mí Christopher Reeve fue un actor muy bueno de su época, que no solo hizo de Superman, sino que hizo también una serie de papeles también para directores más exigentes, ya os digo, sin ir más lejos, como las películas de James Ivory de época, en la que tenía que codearse con actrices y con actores de la talla de Anthony Hopkins, de Vanessa Redgrave, de Emma Thompson, es decir, realmente importante, estuvo muy bien interpretativamente hablando, haciendo además un duelo interpretativo con Vanessa Redgrave en Las Bostonianas, película que os recomiendo encarecidamente. Yo cuando salga en Blu-ray me la compraré y le tendréis la review correspondiente aquí. O sea, Christopher Reeve no es como Henry Cavill. Es decir, Henry Cavill es para el Superman y para hacer pues algún papel secundario que otro, e incluso para The Witcher, que es una serie de televisión. Pero es que Christopher Reeve era mucho más que eso. Christopher Reeve era mucho más que un Superman. Christopher Reeve tenía tablas de tenía madera, por así decirlo. Tenía muy buena madera de actor. Lástima de aquella caída en el caballo que le dejó pues prácticamente tetrapléjico y que murió de un fallo multiorgánico debido pues a todos los daños que había recibido y que prácticamente le dejaron de funcionar todos los órganos. Era evidentemente pues un precio yo creo que excesivo el que pagó el bueno de Christopher Reeve por montar a caballo. Por eso a mí desde aquella época los caballos yo alejado, no me gustan demasiado. Vamos, no es que antes me gustase no montas a caballo, ni muchísimo menos. Pero después de eso y de los peligros, porque las caídas de los caballos son bastante jodidas, y con perdón de la palabra. Luego también me hablas o me preguntas sobre Jack Nicholson y me dices, Jack Nicholson, me gustaría que me expusiera sus dos mejores películas y sus dos peores. Bueno, sus dos mejores películas para mí, tengo que decir que Jack Nicholson es un director que no tiene, mejor dicho, es un actor que no tiene malas películas, o más que malas películas, no tiene malas interpretaciones. Jack Nicholson es un actor todoterreno y que ha hecho multitud de papeles, tanto en dramas como en comedias, pero el papel que mejor se le da, todo hay que decirlo, es el de loco. Es el de loco. El Joker de Batman, que vimos evidentemente en el 89 de Tim Burton, era un papel evidentemente de una persona que no está en sus cabales. Y sobre todo, su papel absolutamente catedralicio dentro de lo que es su filmografía, que es en la película Alguien voló sobre el nido del cuco de Milos Forman de 1975, en la que ganó el Oscar al mejor actor. Y además es que ahí se le ve el gran actor que era realmente Jack Nicholson. Es una tragicomedia, o una comedia trágica, según se la vea, pero que evidentemente tiene un final muy dramático, muy melodramático. Yo creo que su mejor película, evidentemente, es Alguien voló sobre el nido del cuco. Su segunda mejor película, para mí, y además su segunda mejor interpretación, es para mí la última gran obra maestra de la comedia estadounidense y de la comedia de Hollywood, que fue la película Mejor Imposible del año 97, por la que también ganó el Oscar al mejor intérprete, al mejor actor, junto con Helen Hunt. Además, es que la química interpretativa que hay entre Helen Hunt y Jack Nicholson es absolutamente única. Y además es que Jack Nicholson, con Mejor Imposible, dio un espaldarazo que ya lo había dado anteriormente, pero que muchos decían que sí, ya estaba acabado Jack Nicholson, que ya no podría interpretar como en los años 70 o como en los años 60 o como en los años 80.
completamente que se olviden de ello, porque Jack Nicholson dio una lección de interpretación en Mejor Imposible. Jack Nicholson en esta película, digamos que es junto con Helen Hunt, el gran pilar que sostiene esta maravillosa película, que además tiene un guión extraordinario y que tiene una puesta en escena de comedia clásica, tiene mucho de clasicismo cinematográfico a Mejor Imposible, a ver si algún día la comento, y que además le aportó su tercer Oscar. Tiene 2 al mejor actor y 1 al mejor actor de reparto por La fuerza del cariño, de 1983, junto a Shirley MacLaine, si mal no recuerdo. Pero vamos, Jack Nicholson evidentemente es uno de los grandes. Para mí, sus 2 mejores películas son Alguien voló sobre el nido del cuco, esa sin duda, y Mejor Imposible, la última gran obra maestra del cine de comedia de Hollywood. Sus 2 peores películas, a lo mejor podríamos estar hablando, por ejemplo, del papel que hizo en la película El Cuervo, una adaptación de la novela del poema de terror de Edgar Allan Poe, dirigida por Roger Corman, donde tiene un papel muy efímero. Pero bueno, en esa película estaba empezando y estaba muy jovencito. Y luego otra que también hizo con Boris Karloff, llamada El Terror, que yo por más veces que la he visto no la encontré la gracia por ninguna parte. No es que malinterpretase en esa película Jack Nicholson, es que la película en sí no tenía mucha gracia. Pero claro, ahí es cuando él estaba empezando, y empezó pues prácticamente desde sus comienzos, mejor dicho, no de sus comienzos, a ver si me explico, desde abajo, interpretando papeles secundarios. Luego me acuerdo que también fue muy sonado el éxito de Easy Rider, Buscando mi destino, junto a Dennis Hopper, que además era el director de aquella película en los años 60, 1967, si mal no recuerdo, y que además marcó a toda una generación de finales de los años 60, junto además con Peter Fonda, el hijo de Henry Fonda. Pero yo creo que el fuerte de Jack Nicholson, pues hemos tenido películas como El honor de los Prizzi, como El resplandor de Stanley Kubrick, como La bien voló sobre el nido del cuco, y evidentemente como en Mejor Imposible. Pero han sido muchas las películas que ha hecho Jack Nicholson a lo largo de su carrera, y evidentemente un protagonismo fantástico. Estuvo un poco, bajo mi opinión, un poco sobresaturado, sobreactuado un poco en la película de Las brujas de Eastwick. Pero bueno, era un papel fantástico, aunque yo nunca no me tomé muy en serio aquella película. Bueno, como me he ido apuntando todas estas preguntas, vamos a por la siguiente. Me dice Franco Mandrake en un comentario que me puso hace muy poquito en la pestaña en los comentarios que me ponéis sobre las películas, sobre los vídeos que subo, y he querido extenderlo porque yo creo que este tema es muy importante, porque yo creo que es el leitmotiv de este vídeo. Porque me dice: ¿por qué crees, Mario, que hoy en día no se realizan grandes superproducciones de corte histórico o superproducciones en general históricas en el actual Hollywood? Esa es la pregunta que nos hacemos mucho a los que nos gustan películas, o que nos han gustado películas como Alejandro Magno, como Gladiator, como Ben-Hur, como El Cid, como 55 días en Pekín, como Los 10 mandamientos, como La caída del Imperio Romano, como Cleopatra, como tantas y tantas películas que evidentemente pues han pasado a la historia del cine. ¿Por qué estas películas ya no se hacen? Hubo un boom a principios del siglo XXI, debido al éxito de Gladiator y de Titanic, evidentemente como superproducciones con un corte histórico. Y tuvimos un boom con películas como Pearl Harbor, como El reino de los cielos, como Troya, como Alejandro Magno. Todas estas las tenéis comentadas muy ampliamente aquí en el canal, más de corte histórico, mitológico, etcétera, pero que no terminaban como de cuajar. Eran éxitos, pero no se los pudo considerar unos super mega éxitos. Digamos que las superproducciones de corte histórico ya han tenido su momento. Hoy en día prácticamente es ya casi imposible que una película de estas, no es que la realice Hollywood, porque yo creo que Hollywood tiene el potencial más que suficiente para hacerlo. Ahí, por ejemplo, El último duelo. Una película que está supuestamente basada en hechos históricos, pero que tiene una ambientación histórica realmente fabulosa, realmente extraordinaria, que tenéis aquí también la review en el canal, subida hace relativamente muy poquito tiempo. Pero que estas películas yo creo que ya no se hacen por 2 motivos que he expuesto precisamente a Franco en lo que es la contestación que le puse en el comentario que me puso. Por 2 motivos principalmente. Primero, evidentemente, la culpa de unos productores, que hoy en día Hollywood no tiene productores que quieran hacer películas que realmente quieran pasar a la historia del cine.
En la época del cine clásico del Hollywood dorado, aunque un productor se metiese un costalazo tremendo, haciendo una superproducción o sabiendo que iba a ser, o que se iba a arruinar con esa película, la hacía tan sumamente grande y se dejaba unas cantidades de dinero tan indecentes, que a lo mejor la película no era un gran éxito, o sí. Eso ya no se sabía a ciencia cierta. Porque, oye, porque en los años 30, los años 40, los años 50 no hay tantos baremos a nivel de decir, bueno, pues como ahora las redes sociales o encuestas que se hacen directamente para ver si una película puede tener mayor o menor éxito. Sin embargo, por ejemplo, en el antiguo Hollywood se gastaban cantidades indecentes de dinero para hacer estas películas, unas grandes superproducciones históricas. Pero aun sabiendo a lo mejor que los productores se iban a meter un gran costalazo y que iba a ser todo eso un fracaso, se involucraban en esos proyectos tan gigantescos porque lo más seguro es que les saliese una película tan grande, tan difícil, que se escribirían ríos de tinta durante tantos años que la película iba a pasar a la historia, para bien o para mal, y que sería reconocida en un futuro. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿qué os diría yo? Intolerancia de David Ward Griffith. Una película que es una gigantesca superproducción, se gastaron la friolera de entre 4 y 8 millones de dólares, dependiendo de los montajes, para esa gran película del año 1916. Pero tampoco hay que echar pues demasiado atrás la vista, porque tenemos en el año 63 la Cleopatra de Joseph Mankiewicz, que costó 48 millones de dólares de la época, cuando hacía pocos años Ben-Hur había sido la más premiada con 15 millones de dólares en el 59. Pero claro, eran películas extraordinariamente caras. Es decir, hoy en día rodar una película exactamente igual como la que hizo Joseph Mankiewicz no costaría 200 millones de dólares, ni 300, ni 400. A lo mejor estamos hablando de una producción de 600 millones de dólares. Es decir, unos costes realmente pues prácticamente inasumibles. O quizás sí, asumibles. Lo que pasa es que, claro, hoy en día los productores son mucho más, por así decirlo, menos ambiciosos y se conforman con decir: sabemos que en las redes sociales hay un fanservice de este tipo de films. Pues vamos a hacer los films que ellos quieren tal y como ellos quieren y ya tenemos el éxito asegurado. Es decir, van sobre seguro. Pero claro, por eso esos productores no van a pasar realmente a la historia del cine. Es lo que se hace hoy en día con las películas de Marvel, con las películas de DC y con todas las películas del cine de acción que se hacen a cascoporro. Todas esas películas no pasarán a la historia del cine porque no son ambiciosas, no tienen grandes argumentos, no tienen grandes interpretaciones, ni muchísimo menos. Sin embargo, tú te coges un libro de historia y si te vas a un apartado de superproducciones, pues evidentemente tienes desde Caviria, El nacimiento de una nación, Intolerancia, Los Nibelungos y de ahí, digamos, hasta la caída del Imperio Romano, que fue la última de las grandes épicas romanas que se realizaron en Hollywood, rodada además aquí en Madrid, en la Sierra de Madrid. Y además dirigida por Anthony Mann, uno de los grandes del western, pero que estaba acostumbrado a moverse realmente. Hoy en día, pues, los productores de cine prefieren estar sentaditos en sus casas, calentando el sofá, calentando el sillón y diciendo: sí, me gasto 150 o 200 millones de dólares en una producción, pero yo sé que hay miles de niños, muchos fanservice que van a ver esa película y que le están deseando. Por lo tanto, voy a piñón fijo, a éxito asegurado. Pero eso, evidentemente, para los historiadores no tiene ningún valor. Para mí, yo por ejemplo como cinéfilo prefiero, por ejemplo, como se hacía a la antigua usanza, es decir, un director y un productor que se pisoteaban, por ejemplo, un país entero, como Peter Jackson o Mark Kordersky, en la realización, la elaboración de la trilogía del Señor de los Anillos, para poder ver localizaciones. Como hacía, por ejemplo, aquí cuando vino a España Samuel Bronston, para la realización de 55 días en Pekín, en el que desde la carretera de La Coruña, aquí en Madrid, podías ver los gigantescos decorados que montaban. O, por ejemplo, Michael Todd en 1956 con la Vuelta al Mundo en 80 días, en el que se gastó lo indecible y en el que la propia filmación de la película fue como otra vuelta al mundo. Es decir, pisoteó un montón, pisoteó 3 continentes. Estuvo rodando aquí en Madrid, en Chinchón, en un pueblecito, la parte en la que Cantinflas está está toreando la vaquilla. Eso es un pueblo de Madrid, aquí cerca, que se llama Chinchón, como el anís. Luego también se pisoteó la India, todas las secuencias ¿cómo se llama?, del tren atravesando todo lo que son las ciudades hindúes, la selva,
hasta llegar a Allahabad, la que se supone que es la ciudad a la que debe llevar Phileas Fogg. También fue filmada evidentemente en Estados Unidos. O sea, que es que fue una auténtica odisea, pero es que Michael Todd dijo, voy a hacer una película en mi vida. Pero esa película va a ser tan ambiciosa, que no se va a parecer en nada a lo que se haya hecho en Hollywood. Y evidentemente era La Vuelta al Mundo en 80 días, que para rodarla él se dio, junto con Michael Anderson, los dos Michael Todd y Michael Anderson, se dieron prácticamente la vuelta al mundo para rodar esa película. O sea, se pisaron 3 continentes y no sé cuántos países. Es decir, y además es que en 1956 para mí había mejores películas para darle el Oscar a la mejor película. Pero es que en el 56 a Michael Todd se le dio el Oscar a la mejor película, La Vuelta al Mundo 80 días, ¿por qué? Por su ambición desmedida. Es decir, en el Hollywood clásico se premiaba la ambición, se premiaba el trabajo, se premiaba salir a pisotear mundo, se premiaba todo eso. Hoy en día ya no se premia todo eso porque ya no lo hay. Eso por parte de los productores, porque son una panda de burgueses, prácticamente, de burgueses aborregados que lo único que quieren es satisfacer a los 4 del fanservice de las redes sociales y nada más. Ahora otra película de Batman van a sacar, yo no sé cuántas películas de Batman ya hay. Bueno, hace poco hemos tenido otra de Matrix, otra de Spider-Man, ahora otra de Batman. Esta creo que va a durar, incluso 3 horas ya. O sea, ya nos vamos al despiporre total. Es decir, todo muy original hoy en día. Y, como os digo, verme mi punto de vista satírico. Y luego, pues, ¿qué te diría yo también? Pues la culpa también la tienen, en cierto modo, pues también un público bastante conformista. Un público muy conformista en el que pues va a haber siempre lo mismo. Es decir, yo pues actualmente ahora mismo no voy al cine. No voy al cine pues por el COVID, pues por todo esto, por el virus que está porque está ahí en el ambiente azotando el planeta, como quien dice. Pero realmente, ¿qué película puedes ahora mismo ir al cine y decir, jo, qué maravilla de película, esta película pasará a la historia del cine? Se han dejado los productores aquí en esta película, vamos, los sesos, el director se ha dejado realmente el resuello. ¿Qué interpretaciones, qué actores? ¿Qué película hay así ahora mismo? Ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Por qué? Debido a la pereza de unos productores aburguesados y también a un público excesivamente, ya os digo, excesivamente conformista, que dice, bueno, yo con ver al tío de las mallas saltando de muro en muro, ya con eso me conformo. Si el público de hoy, o una buena parte del público, se conforma con ver eso en el cine, pues los productores toman nota y dicen, ¿qué queréis ver esto? Pues esto. ¿Os acordáis del episodio 9 de la Guerra de las Galaxias? ¿Qué pasó? El episodio 8 fue muy polémico, es que esto no puede ocurrir, Leia no puede hacer esto, el este no puede hacer lo otro, no sé qué. ¿Qué hicieron con el episodio 9? Pues ala, meter al Lando Calrissian, meter al Emperador, meter a todos los personajes de la antigua trilogía, aunque les tuviesen que sacar del geriátrico, como fue con Billy Dee Williams, y ala, ahí tenéis a vuestro Billy Dee Williams, a vuestro Lando Calrissian, aunque salga 2 secuencias. Es que ya no hay un amor por querer superarse a sí mismo o querer superar lo ya establecido. Es decir, yo ya, por ejemplo, ya tengo casi 44 años y ya hay muchas películas que voy al cine y ya no me llenan. No me llenan. Incluso antes de que ocurriese toda esta pandemia que estamos sufriendo, yo iba al cine y decía, es que sinceramente no me llena. Por ejemplo, la que está nominada bueno, la que está nominada, no están nominadas todavía al Oscar, creo que no han salido las nominaciones al Oscar, pero la que dicen que es muy favorita puede ser la de El poder del perro, vaya titulito también que tiene la película, la he estado viendo en Netflix, y yo digo, es un buen film, pero para un Oscar. Yo es que esa película no la metía en el mismo saco en el que pueden estar Ben-Hur, El retorno del rey, Casablanca, El padrino, Braveheart, La lista de Schindler, Titanic. ¿Cómo voy a meter yo esa película en el mismo saco donde están esas maravillosas obras maestras? Pero si no hay otra cosa, ¿por qué? Pues porque los productores no se quieren mojar. No quieren, aunque digan, me arruino y hago una película que pase a la historia, pero me arruino. Aunque luego sea una película y a la postre, es decir, a posteriori sea más de beneficios y que me dejé aquí el oro y el moro. No, ya no. Ya no se hace. Ahora van pues a lo cómodo, a lo cómodo. Es más, no salen ni a buscar decorados. Ponen el croma y con eso ya lo tienen todo solucionado. Entonces, claro, hay un público
de una determinada edad como la mía, de 40 para arriba, que dicen, bueno, yo necesito algo más que me inspire. Yo esto ya me lo han contado. Ver otra película de Matrix para mí no tiene ningún fundamento. Ver otra película de Spider-Man para no tiene ningún fundamento. Ver otra película de Batman después de las obras maestras de Nolan no tiene ningún fundamento. Es decir, a mí tienen que esforzarse un poco más. Yo ha llegado un momento en mi vida que yo ya no soy conformista en lo que a cine se refiere. Y yo cuando veo películas en la crítica dice, ¡ay, qué maravilla! ¡Ay! Como la de Dune. ¡Ay, es que está! ¡Ay, qué película! ¡Ay, madre mía! ¡Qué maravilla! ¡Qué! Madre de Dios bendito del gran poder. Deme la versión de David Lynch, por muy incompleta que sea. Eso para mí no es una grandiosa película, ni muchísimo menos. Es que esa película no aguanta un análisis profundo ni de lejos. Es decir, a mí, pues bueno, pues si estos críticos que están todos comprados, si evidentemente quieren decir que es maravillosa, extraordinaria, bueno, pues vale, pues eso, pues si quieres engañar, engaña pues a quien quiera dejarse engañar. Yo no. Yo ya tengo un bagaje cinéfilo, yo ya tengo ya una experiencia con esto del cine y a mí no me cuelan, evidentemente, no me cuelan cualquier producto. Pero bueno, es lo que hay hoy en día en Hollywood. No hacen superproducciones históricas. ¿Por qué? Pues porque los productores no se quieren arriesgar ni siquiera un céntimo, y porque hay un público muy conformista que lo que quiere ver es lo que quiere ver. Disparos, tiros, explosiones y personas en mallas salvando el mundo. Eso es lo que directamente hay. Pero también las películas son un reflejo de la sociedad. Si la sociedad no es ambiciosa, evidentemente esa ambición no la puede trasladar al cine. Pero bueno, también son una parte, no es todo el público en general, son una parte. Pero también son una parte importante, evidentemente. Pero claro, para encandilar ya a esa clase de público hacia un cine distinto, por eso, por ejemplo, una película como El último duelo, de Ridley Scott, siendo una grandísima película, se han dado un costalazo en la taquilla. ¿Por qué? Primero, porque no la han promocionado lo suficiente. Y segundo, porque es un tema, el de los duelos, el de los combates entre caballeros, entre las honras, entre, por así decirlo, la dignidad, el honor de sus damas, que eso parecen temas que parecen como pasados de moda, pero que realmente, oye, pueden ser perfectamente adaptables al cine, y que Ridley Scott ha hecho una muy buena película, hay que decirlo realmente, y que para mí no tiene nada que ver con esta de Jane Campion, la del poder del perro, que bueno, es una película muy contemplativa, muy de fotografía, tiene una fotografía brillante, pero no es una película para darle un Oscar. Me pasa lo mismo que con la de Nomadland el año pasado. Es una película que está bien filmada, bien realizada, bien interpretada, pero no hay nada que sea extraordinariamente excepcional para decir esta película la voy a dar un Oscar. O sea que... Pero bueno, es lo que hay hoy en día realmente. ¿Por qué no hace Hollywood grandes superproducciones? Pues porque no quiere, realmente. ¿Poder pueden? Sí que pueden. Tienen gran potencial. Pero si tú lo que haces es apartar a directores de la talla de Ridley Scott, apartar a directores de la talla de Martin Scorsese, apartar directores de ese nivel de calidad cinematográfica, evidentemente, si te tienen que hacer una superproducción histórica, a lo mejor no tienen las suficientes tablas esos directores para hacer esos filmes. ¿Por qué? Porque no todos los directores pueden rodar una superproducción. Es decir, igual que en todos, o sea, todos nosotros no podemos desempeñar todos los trabajos, es decir, yo soy capaz de hacer un trabajo de oficina, sí. ¿Soy capaz de ser un astronauta? No. Pues en el cine ocurre lo mismo. Es decir, no todos los directores son capaces de hacer una superproducción. Para un director, hacer una superproducción es lo más. Es decir, es que un productor llame a un director y le diga: quiero que me hagas tú esta superproducción y ahí tienes 200 o 300 o 100 millones de dólares para que me la hagas. El productor se lo tiene que pensar mucho con el director, porque no todos los directores saben. Ha habido muchísimos directores que son directores de películas pequeñas que luego no han sabido amoldarse o no han sabido adaptarse, digamos, a una superproducción muy grande. El ejemplo más palmario que tenemos es cuando a Guillermo del Toro, Peter Jackson le dice: ahí tienes 3 películas del Hobbit para hacer. Y Guillermo del Toro, después de una preproducción de casi un año, dice: me voy. ¿Por qué? Porque esto se está poniendo muy complicado, muy difícil y no quiero dar explicaciones. Me voy y Santas Pascuas. A Peter Jackson le dejó a cuadros, con una úlcera en el estómago debido al ataque de nervios que le dio, porque prácticamente no le dio razones. Le dijo: no, es que como esto se está retrasando mucho.
Se estaban represando todas las películas, evidentemente distribuidas o incluso financiadas con dinero con parte de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero es que no todos los directores sirven para esto. A lo mejor Guillermo del Toro se esperaba hacer una película más pequeña, más intimista, tipo a lo mejor, ¿qué os diría yo?, en la forma del agua, de ese estilo, de las que él más controla. Pero claro, cuando Peter Jackson le dice 3 películas de 200 y pico millones de dólares cada uno, eso lo es capaz de hacer del Toro, no. Ese es un ejemplo. Pero luego hay muchísimos ejemplos más. En la historia del cine ejemplos hay de esos 50.000. O sea, ese es el ejemplo más, digamos, más latente que tenemos dentro del cine contemporáneo. Pero luego hay otros muchos, muchísimo también, muchísimo peores, mucho más grandes. Es decir, no todos los directores son capaces de filmar una superproducción. ¿Por qué? Porque no todos tenemos, o no todos tienen los directores la misma capacidad de llevar todo un proyecto o una empresa durante años. Y rodar una trilogía, evidentemente, de corte fantástico, como era la del Hobbit, con muchísimos extras, con muchísimos vestuarios, con pisoteándose, ya os digo, Nueva Zelanda, como lo hizo en su día Peter Jackson para poder ver las localizaciones, todo eso no le puedes decir a Guillermo del Toro, es incapaz de hacerlo. Por eso que es uno de los ejemplos. No todos los directores son capaces de rodar superproducciones. Y hoy en día, para los pocos que quedan, pues prácticamente a algunos de ellos se les da un poco como de lado. A Ridley Scott, con el último duelo, que se le está diciendo directamente: usted ya es material caduco. Y eso que estamos hablando del director visual por excelencia del cine moderno y contemporáneo. Pero bueno, es lo que tenemos hoy en día en Hollywood, pues productores aburguesados que solo quieren contentar a una masa de fans de las redes sociales y decirles: ahí tenéis vuestra película y ya tenemos el éxito asegurado. O sea, a partir de ahí, nada. Por ejemplo, lo que le ha pasado a Steven Spielberg con la nueva de West Side Story. Se ha dado un batacazo tremendo. ¿Por qué? Porque aunque Steven Spielberg, el nombre, ya lo diga todo, la temática del género musical está completamente de capa caída. O sea que... Pero bueno, es lo que tenemos. Y bueno, por último, Invierno Blanco me dice: vi El Irlandés gracias a ti, porque el cine de gángster no es lo mío, y realmente le pareció una película absolutamente excelente. Y que ha estado viendo también El baile de los vampiros de Roman Polanski. Dice que crees que es un homenaje a los films de la Hammer y que la interpretación de Jack McGowran como el profesor Abronsius dice que le parece excelente. Te voy a decir una cosa, Invierno Blanco, ahora que no nos oye nadie. El baile de los vampiros de Roman Polanski, más que un homenaje a las películas de la Hammer, es una parodia de las películas de la Hammer, porque tú sabes que es una comedia. O sea, es una comedia en la que todo se está burlando, es decir, Roman Polanski se está riendo de todos los estereotipos o de todos los pilares que la Hammer fue poniendo desde mediados, finales de los años 50 hasta finales de los 60, mediados de los 70. Es decir, todas las cosas, todos los elementos de puesta en escena, interpretaciones, absolutamente todo lo que hizo grande a la Hammer, Roman Polanski lo robó. Y lo que hizo históricamente fue una película que no es que sea un homenaje, sino que se burla de las películas de la Hammer. Es decir, es una parodia, pero evidentemente es una parodia no hecha con maldad, sino evidentemente con humor. Es decir, todos los personajes que aparecen son muy parecidos a los de las películas de la Hammer. Sin ir más lejos, por ejemplo, Sharon Tate, que es también la protagonista de la película, junto con el propio Polanski, pues va vestida pues muy escotada, es prácticamente casi la novia de ese conde von Krolok, que es el papel de Ferdy Mayne, un actor que también hizo unas cuantas películas para la Hammer. Las amantes del vampiro, de 1970, es una de las películas en las que aparece Ferdy Mayne. Sin ir más lejos también, pues claro, todo es como una parodia de todas las películas que había hecho la Hammer durante los años 60, de las películas de vampiros y todo ello. Tiene muchos puntos en común también con las novias de Drácula, evidentemente todo en parodia, todo en parodia. Sobre todo cuando Ferdy Mayne, en esa secuencia en la que están en el baile, se ríe enseñando con los colmillos y luego tiene que taparse rápidamente. Es decir, todo evidentemente es todo una parodia, pero es una de las películas más destacables de Roman Polanski. De Roman Polanski yo tengo que comentar algunas, sobre todo por ejemplo El pianista, a ver si la comento, porque la tengo hace ya bastante tiempo en DVD cuando salió ya en el año, pues eso, 2002-2003, pero Roman Polanski es un gran director que además tiene películas de peso. Sobre todo el baile de los vampiros es una de ellas, pero evidentemente es una comedia.
Tengo que decirte que efectivamente el actor Jack McGowran, que hace del profesor Abronsius, la verdad es que es interpretativamente el papel más gracioso de todos. Es con una especie como de Van Helsing despistado, ¿no? Es como ese profesor que tiene tantas cosas en la cabeza, es una mezcla entre Van Helsing y Albert Einstein, sobre todo por el bigote, los pelos y sobre todo en esa secuencia absolutamente desternillante cuando se queda encajado en lo que es la ventana y se le congela toda la cara, cuando a veces con la nariz completamente colorada, con la porreta, como una porreta, con los polos así del congelador del agua que se le ha quedado. Bueno, realmente estupenda. El Valle de los Vampiros es una película pues que merece estar en la filmografía de todo buen cinéfilo. Vamos, yo la tengo, la he visto muchísimas veces, me he reído un montón. Y sobre todo por algunos de los personajes que ya os digo que son totalmente paródicos, totalmente paródicos. Y bueno, pues hasta aquí, amigos, pues el especial preguntas y respuestas de hoy, número 21, en el que pues he contestado un poquito de todo, preguntas actuales, muy de rabiosa actualidad y evidentemente un poco también de cine clásico. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os suscribáis al canal, que le deis al like y que le deis también a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero, ya os digo, que os haya gustado el vídeo de preguntas y respuestas y que tengáis una feliz velada. Hasta mañana.